Por ejemplo, ¿no? Lo que es la epistemología, el estudio del conocimiento, que todo lo que hay información y la podemos trabajar y procesar de alguna forma, pues es dentro de la epistemología. Y después ya tenemos, ahora sí, lo que ustedes mencionaban, que las ramas, pues las ramas ya es como dividimos la información. Entonces está el método científico, pero bueno, para esto también tiene sus antecedentes. No desde siempre existió. Se fue estructurando, se fue puliendo, se fue trabajando hasta llegar a tener lo que tenemos actualmente. De hecho, fue la conjunción de dos ideas encontradas que eran total y completamente opuestas entre sí, porque algunos decían, es que la verdadera información y el conocimiento se llega únicamente a través de la razón. O sea, pues los racionalistas, ¿no? Los que decían, es que únicamente utilizar la reflexión es lo que requiere el Homo sapiens, los seres humanos, para poder adquirir conocimiento. Pero había quienes aquellos que decían, no, 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 espérate, o sea, a menos que tú vivas algo, que tú lo experimentes, entonces ese es el verdadero conocimiento. Toda esa información que ya procesaste a manera de experiencia, y estos son los famosísimos empíricos. Entonces ahí se estuvieron disputando que no, el verdadero conocimiento es el reflexivo, no, el verdadero conocimiento es el que se experimenta. Entonces ahí estuvieron dándose encontronazos, estuvieron con sus ideas encontradas, en contrastes, no, es que la verdad es esta, sus paradigmas, hasta que al final dijeron, bueno, no ellos, los griegos clásicos, pero ya conforme el renacentismo, inclusive René Descartes dice, bueno, ¿por qué en lugar de pelearse porque son dos caras de una misma moneda? En lugar de que digamos solamente hay que reflexionar o solamente hay que experimentar, ¿por qué no experimentamos y reflexionamos? Y ahí fue donde nació el método científico, pero punto y aparte, ahorita regresamos a eso. Miren, esta es una presentación que tengo que tener para el próximo. Ah, de hecho, qué bueno que se menciona. Fíjense, sí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? La presentación y todo. Sí. Sí, profe. Ah, va que va. Sí, profe. Excelente. Fíjense, muchísimas gracias por la confirmación. Ojo, esto no es por presumirles ni mucho menos, pero sí les tengo que mencionar. Lo que pasa es que el próximo, es decir, no este jueves, sino dentro de 8 días, o sea, dentro de la próxima semana, el jueves 28 a las 12 del día. Claro que tendríamos clase de 11 a 12, pero a las 12 en adelante, pues no me podría conectar porque tengo que presentar este tema que les voy a comentar. Lo hago porque tiene las secciones tal cual como un protocolo tiene que estar. Inclusive les voy a dar una clase modelo para cuando ustedes presenten precisamente sus temas de tesina, lo hagan de manera apropiada y debida. Así como lo que les voy a manifestar y les voy a presentar en este momento, así se los voy a presentar a los doctores y a los que me van a evaluar del proyecto de investigación del cual estoy siendo partícipe. Entonces, dentro de la próxima semana, el jueves 28, para que estemos todos enterados y no nos agarre por sorpresa, obviamente, a las 12 del día, de hecho, tendríamos nuestra clase de 11 a 12, pero nada más. O sea, ese jueves, sí tenemos clase los jueves, sí, porque los viernes no, ya me acordé. Entonces, el jueves 28 nos veríamos a las de 11 a 12, porque ya de 12 en adelante, pues yo tendría mi examen, es de seminario, de avance del proyecto de doctorado. Entonces, no los vería de 12 en adelante, pero sí en la mañana temprano, como en estos momentos, de 11 a 12. Nada más ahí, de hecho, se los recordaré un día antes, bueno, más bien una clase antes, que sería como hoy martes, pero de la próxima semana. Y si no, pues el mismo jueves a las 11. Oiga, recuérdense que a las 12 no me voy a poder conectar, me van a estar evaluando, voy a estar en mi examen y los vería entonces hasta la próxima semana, el lunes 1 de febrero. Pero pues así nada más. Entonces, bueno, punto y aparte, todos ya enterados, el próximo jueves 28, pues su servidor tiene un compromiso, tengo que estar allí, pues, porque obviamente estoy en el doctorado y tengo que darle la importancia, sino de que, tengo que dar clase y que se vaya al carajo mi doctorado, ¿no? Digo, creo que por obviedad tiene cierta mayor importancia este tipo de evento. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? Si se fijan, bueno, el título, fíjense que no me convence del todo, pero bueno, tengo una asesora, se llama Sangamitra Kandual, es hindú, por eso a lo mejor les llama la atención su nombre tan extraño. Ella, pues ya tiene varios años aquí en México, habla español, pero pues hablan gerundios. O sea, y ojo que no la estoy criticando, solo la estoy describiendo. Dice, ¿tú qué pensando? ¿Por qué escribiendo? ¿Por qué diciendo? ¿Por qué llegando estando hora tarde? Y yo así como de, ok, ya cuando te acostumbras a escucharla, a su manera de expresarse, pues ya le vas llenando los huecos a espacios gramaticales. Digo, no pasa nada. Algunos exageran, es que yo no le entiendo. A ver, pues escúchala. Nada más entiende las palabras que te expresa y ahora sí construyes la idea completa. Tú ya eres un experto en este idioma, ya hablas español desde toda tu vida aquí que has vivido. Y por lo consiguiente, con que le escuches sus palabritas, tú vas construyendo la idea compleja y ya la completas. Pero así es ella, o sea, es muy buena persona, nada más pues tiene ese detalle, ¿no? Que se comunica raro.
El ¿cómo dice? Problemando idiomático, pero tú entendiendo. Y yo, sí, doctora, no se preocupe, sí le entiendo, ¿no? Pero bueno, hay algunos que exageran, es que yo no le entiendo nada. Bueno, pues entonces no trabajes con ella o no te dirijas con ella y mejor vete a otro lado y no pasa nada, todos felices. Pero bueno, entonces mi directora, mi asesora de tesis, atención, por eso cuando ustedes estén interesados en la escritura de una tesis, cuando quieran, si se quieren titular por esa modalidad, pues bueno, yo sí se les aconsejaría que se busquen un asesor que realmente les interese que se titulen, porque, y sobre todo que estén encaminados a la investigación, se los voy a decir por qué. Lo que pasa es que a nosotros queremos dedicarnos a esto, a publicar artículos, a estar haciendo investigación y sobre todo pertenecer pues al SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores, pero claro que todo lo que hagas académicamente hablando tiene un valor, es a lo que le denominamos cualitativos. Entonces, si por ejemplo su servidor quiere pertenecer al SNI, mientras más estudiantes titulados tenga, obviamente de nivel licenciatura, universidad, mientras más artículos publicados tenga también, mientras más clases haya impartido especializantes, por ejemplo, metodologías de la investigación, que si neurología, que si fisiología y que todas esas que tienen que ver con las ciencias, pero claro que por supuesto que también valen, tienen un peso, tienen un valor importantísimo para todos aquellos que queremos tener ese perfil, lo queremos construir, para que al momento de que vayamos y hagamos la solicitud, oye, fíjate que yo quiero pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Tengo tantos estudiantes que ya los titulé, tengo tantas publicaciones, tengo tantas horas clase de todas estas asignaturas, fíjate nada más mi perfil, a esto me dedico. Ya te revisan, te evalúan, ok, fulanito de tal y metió su solicitud, está en revisión. Si todo sale de acuerdo con lo planeado, con obviamente el interesado que quiere pertenecer, por lo consiguiente, una vez que se revisa, que se aprueba y ya estás dentro, pues ya te empiezan a dar tus billetes, ¿verdad? Porque empiezan a apoyar tus investigaciones. Claro, no es de que ya entraste y ya te quedaste para siempre, no, o sea, obviamente es una evaluación continua. Te evalúan tu trabajo, tus publicaciones, qué tan productivo eres. Pues como en todo, en cualquier empresa, en cualquier lugar donde se te esté apoyando económicamente, pues ¿por qué te están pagando? Pues ¿cuál es tu productividad? ¿Qué estás presentando? Por ejemplo, en su caso sería la mayor cantidad de pacientes que ustedes puedan llegar a atender, porque son buenos, porque los recomiendan, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, rápidamente, puntos a resaltar. Si van a hacer tesis, digo, no sé si se los asignan sus asesores o ustedes los eligen, pues como sea, procuren conocer a sus asesores, porque pues si son unos balines, o sea, en el sentido de que, sí, Espinosa o Cervera o es Martínez, quien sea, sí, sí, tú ahí hazle lo que quieras y yo te lo voy revisando y ahí te voy dando indicaciones y a menos que ustedes aprendan muy bien metodología de la investigación y lo hagan y sean autodidactas y estén haciendo su investigación como lo que yo les voy a hacer que practiquen aquí, no van a tener inconvenientes, pero si se atienen a ese tipo vamos a decir, personajes, porque los hay, o sea, si les estoy comentando es porque yo ya pasé por allí, ya, y claro que pululan, existen y se los van a topar. Entonces, si pues les toca la mala suerte de que ustedes quieran hacer tesis y les tocó ese tipo de asesor, busquen por otros lados. O sea, ok, si ya se los asignaron, pues ni modo, los tienen que respetar. Pero ustedes tienen que investigarlo, o sea, búsquenle con otros profesionales, con otros kinesiólogos, con traumatólogos, con otras personas, y ustedes van a ir recabando información. Ustedes se les tiene que ver la proactividad, porque si dicen, mi asesor me va a andar diciendo qué hacer, o sea, va a estar atrás de mí, claro, si fuera yo, pero por supuesto que les estaría dando sus cachetadas y sus jalones de orejas, porque a mí me interesa que se titulen, si a ustedes no, pues les diría, oye, ¿sabes qué? A mi estudiante no sirve para esto, cámbiame por otro que realmente lo pueda preparar. Digo, no lo estoy diciendo por ustedes, ojo, cuidado. Lo menciono para que tampoco caigan en ese rango de que, pues a mí también me vale, mi asesor le vale, pues a todos nos vale, ¿no? Ahora, en el caso de la investigación, suponiendo que a ustedes les tocó esa mala suerte, pues ni modo, ustedes van a tener que hacerlo. Si requieren apoyo, claro que todos los que nos dedicamos a esto estamos, claro, y sobre todo si han sido nuestros estudiantes, pues los apoyamos, no hay ningún problema. Oiga, profe, fíjese que tengo este inconveniente, estoy investigando de esto, es para mi tesis. Ya van 3 meses que le he mandado correos a mi asesor y no me responde, no me dice nada, nomás me dice ahorita, está bien, no te preocupes, digo, claro que por supuesto que nosotros también tenemos otras pendientes, otras como por ejemplo esta presentación que les estoy manifestando, pero nos damos el tiempo, o sea, no pasa nada, somos profesionales, ok, Cervera, ok, Espinosa, ok, quien seas. Dame nada más un par de días, déjame organizarme, atiendo lo que me estás pidiendo y te doy una respuesta. Con todo gusto, no pasa nada. Por eso les digo, a los que nos interesan estas cosas, claro que lo trabajamos.
porque eso nos está dando cualitativos. Ah, mira, yo siempre mantengo comunicación constante con los interesados en la investigación, aquí están mis pruebas, aquí están mis titulados, aquí están mis artículos, etcétera, etcétera. Pero bueno, punto y aparte. Entonces, el proyecto con el que está trabajando su servidor, no sé, el título se me hace muy extenso, pero bueno, tiene que estarlo. ¿Por qué? Porque dice comparación de las tecnologías ojo, de extracción. O sea, lo que nos interesa es obtener productos a partir de cultivos. Así de sencillo. Ahora, extracciones, pues protocolos para esto hay muchísimos. Que si vas a usar solventes, que si vas a usar por mecánico, por fraccionario, etcétera, etcétera. Vamos a enfocarnos aquí lo que nos dice nuestro título. Ah, atención, también para ir recapitulando y irnos adentrando a los componentes de toda presentación profesional. Número uno, ya lo sabemos y lo entendemos perfectamente bien. Lo primero que tenemos que presentar es una portada. O sea, no podemos llegar y, los antecedentes, la introducción. O sea, sí son parte del componente de una presentación, pero primero que nada, pues como su nombre lo indica, es una portada, donde tiene que estar manifestado su título, o sea, no profesional, sino el título de su trabajo. Ya si ustedes, por respeto académico y demás, le quieren poner kinesiólogo Cervera Bruno o kinesióloga Espinosa Casandra, o Belia o quien sea, pues también. Digo, por supuesto que su tiempo se tuvieron que tomar para estudiar esa profesión y pues se respeta totalmente. Por eso yo les digo, yo les insisto, aunque todavía sean pasantes, váyansela creyendo de que son kinesiólogos o kinesiólogas. Entonces, en los trabajos, o si le quieren poner nada más su propio nombre, digo, por mí no hay problema. Yo lo que quiero es que vayan agarrando confianza de que me la creo, que lo estoy dedicándole tiempo a prepararme para ser un profesional en esta área de la salud y así sin problemas. Ah, mira, kinesióloga o kinesiólogo fulanito, fulanita de tal. Por mí está estupendo. Por eso aquí, si se fijan, MC, creo que sí se los había platicado, significa maestría en ciencias. Entonces, por eso mismo, sobre todo porque estamos hablando en ámbitos académicos, porque igual solo le puedo poner el nombre, pero pues van a decir, bueno, ¿y este qué es, no? ¿Qué estudió o qué grado tiene como para quererse presentar aquí a un grado doctorado? Digo, es ir muy extremista, digo, no tendría por qué suceder nada, pero pues si estamos hablando en ámbitos académicos, pues hay que utilizar los títulos que hemos ganado con nuestro esfuerzo, con el tiempo dedicado a los estudios de lo que sea que tengamos. Sugerencia nada más. Entonces, el título nos dice en la portada, atención, título, quién lo presenta y demás información adicional. Por ejemplo, en su caso, ya sabemos por el protocolo para entrega de tesinas. Ahí tenemos el respaldo, y tenemos el lineamiento, y tenemos la guía en términos sencillos. Es exactamente lo mismo cuando también vamos a presentar, por ejemplo, en alguna ponencia, que si estamos en un congreso, o si nos invitan como, mire, tenemos al kinesiólogo, la kinesióloga fulanito, fulanita de tal, que va a compartir su experiencia, el tratamiento de pacientes neurológicos o que presentan este padecimiento, que tienen estas características, y es nuestro invitado de honor. Claro, pues entonces le ceden la palabra a cualquiera de ustedes y entonces ya empiezan con la explicación del tema que quieran comentar. Primero que nada, lo primerísimo que tienen que presentar, pues obviamente es su portada. O sea, hace el título de su presentación. En este caso, ok, ¿qué dice? Claro, este formato, bueno, yo se lo puse porque así nos lo indicaron, así nos la pasaron. No, pues que tienen que hacer y desarrollar su protocolo, lo tienen que hacer en este tipo de formato y tienen que durar menos de 20 minutos y se acabó, ¿no? Y ya pues uno, ok, ya sí, ya entendí las reglas del juego, porque normalmente también en congresos y en ponencias, presentaciones profesionales y de donde sea que ustedes quieran presentar o quieran estar presentes, atestiguando, tienen una duración máxima. O sea, no te puedes estar todo el día, a menos que sea libre y no, pues aquí el que se quiera ir en el momento que desee, pues está libre para hacerlo, ¿no? No pasa, es más común porque hay muchísimos que quieren presentar sus temas, sus adelantos y lo que sea que quieran compartirle al público presente, que son conocedores, obviamente. Por ejemplo, vamos a suponer, vámonos a un congreso de kinesiólogos. En teoría, todos los que vamos a asistir conocemos de ese ámbito, de esa área, de esas ciencias de la salud. Sabemos muy bien lo que es el aparato locomotor, entendemos cómo está configurado el sistema esquelético, las articulaciones, que si las son móviles, inmóviles o las anfiartríticas, etcétera, etcétera. O sea, en toda esa información se supone, o a menos que seamos neófitos, novatos, totalmente unos nuevos en esto, pues a lo mejor nos queremos meter para aprender un poquito más y empaparnos de todo este tipo de temáticas, porque claro que van a utilizar términos ya más técnicos, más dedicados a la jerga de los diagnósticos, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón,
como ya es una estructura no tan simple, ya es algo, ya sabes a lo que vas, pues, ¿no? Es como si, vámonos a un congreso de qué es, no sé, a ver de qué nos platican. O sea, pues no sucede así, obviamente tampoco es gratis. Bueno, dependiendo, ahí podemos entablar horas de discusión de este tipo de, incluso nosotros podríamos armar, desafortunadamente, por cuestión de pandemia, no es posible que pudiéramos hacer uso de las instalaciones del plantel, pero podríamos hacer, ¿no? Pues una semana de jornadas de presentación de kinesiología, que ustedes lo encabecen, por ejemplo. Y entonces ya hacen sus presentaciones, todo mundo es invitado, desde los médicos, los especialistas, los estudiantes, el personal del plantel, quien quiera asistir a entrada libre. Y por supuesto que ustedes tienen que demostrar su nivel. O sea, ay, pues a mí me tocó hablar porque el profe me dijo, o sea, pues van a verse ridículos, o sea, están de acuerdo. Como no quiero que eso suceda, claro, no es lo que, no lo vamos a hacer, pero era un ejemplo en un congreso, pero por supuesto que eso también es inaceptable. Entonces, por lo consiguiente, número uno, ¿qué debemos de presentar primero? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que vas a hacer? Es decir, ¿cuál es el tema? ¿Cuál vas a explicar? ¿Vas a compartir? ¿Vas a dilucidarle a todo mundo? Esa es la razón del por qué estás enfrente de todos ellos. Así en este caso, por ejemplo, que me van a evaluar, ok, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué piensas hacer? ¿Cuáles son tus alcances? ¿Cuál es tu cronograma? Todo lo que tiene que implicar tu protocolo. Ah, pues voy a hacer esto, aquí están estas metodologías, etcétera, etcétera. De la misma manera, ya sea el tema que ustedes estén desarrollando, por ejemplo, con su tesina, enfocándonos ya a su trabajo, su proyecto, del tema que ustedes gusten. Vamos a suponer que la evolución de los seres humanos a través del paleolítico o, no sé, botánica. No, pues la aplicación de metabolitos producidos por la cannabis, la famosísima marihuana, ¿no? Igual, de la misma forma. Ok, primero que nada, soy el kinesiólogo o la kinesióloga o soy el fulanito y la fulanita de tal y voy a explicarles, voy a compartirles el siguiente tema de investigación. En este caso, comparación de las tecnologías de extracción con dióxido de carbono supercrítico. Eso es un método. En términos sencillos, el dióxido de carbono, por ejemplo, es este gas que nosotros expulsamos mediante nuestras exhalaciones. Digo, yo sabemos muy bien qué es, pero también lo podemos utilizar para extraer otro tipo de sustancias. Ejemplo, bueno, les denominamos metabolitos, a lo que producen especialmente las células fotosintéticas, porque son maquinitas, son fabriquitas que conforme les estemos incidiendo luz, estas con su metabolismo pues están produciendo todo tipo de sustancias, desde lípidos, colorantes, los antioxidantes, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya hemos detectado lo que queremos producir, en este caso le decimos analito. El analito es decir, lo que yo quiero encontrar, es lo que estoy analizando de mi experimento. Entonces, en este caso, con este título, bueno, vamos a comparar dos tipos de extracciones. El dióxido de carbono supercrítico básicamente es meterlo a presión y a temperatura. ¿Por qué? Porque conforme lo estoy presionando, se comporta diferente. Y mientras le aumente la temperatura, le estoy metiendo energía, se comporta diferente. Son factores que influyen de manera directamente en el comportamiento de este tipo de, en este bueno, cuando es en presión atmosférica y temperatura ambiente, pues es gaseoso. Es lo que exhalamos todo el tiempo, todos los días, mientras estemos respirando. Pero si lo contenemos, le aumentamos la presión y le aumentamos la temperatura, se comporta de distinto y sirve para extraer, es decir, agarra compuestos de interés, es decir, metabolitos, ¿no? En términos sencillos. Entonces, se quiere comparar eso, es decir, el dióxido de carbono lo apretujo y le aumento la temperatura, a eso le llamamos supercrítico. Se encuentra en un, es como si a nosotros nos metieran en una cámara hiperbárica y nos empezaran a someter a presión y nos estén apretando. Entonces estamos en un estado crítico. De la misma forma, con esa lógica, pues el dióxido de carbono también y queremos que se comporte de esa forma porque es como lo vamos a utilizar. Ahora, la licuefacción hidrotérmica, bueno, básicamente también es aumentar temperatura y presión con muestras acuosas, básicamente. Ahora, ¿por qué queremos hacer esto? Para la separación de estos dos analitos. ¿Qué es un analito? Nuevamente, es lo que queremos investigar, lo que queremos analizar, lo que queremos cuantificar. En términos sencillos, suponiendo, si estuviésemos hablando de fisiología del ejercicio, pues claro que va a haber una correlación. Mientras más horas un cuerpo se encuentre ejercitándose, vamos a decir cardio, esto va a tener una correlación con el aumento del ácido láctico que se está produciendo en nuestros músculos. Entonces, lo que estamos tratando de encontrar y cuantificar conforme va avanzando el tiempo del ejercicio extenuante es el aumento de la concentración del ácido láctico. Por lo tanto, en ese experimento o en esa investigación, nuestro analito es el ácido láctico, producto del ejercicio
que es continuo, extenuante, es cardio, porque pues realmente lo que estamos haciendo es que nuestro sistema cardiovascular es el que se encuentre en estrés o en presión, aunque está diseñado para eso, o sea, no significa que sea malo. Bueno, dependiendo, si no estamos acostumbrados a ejercitarnos y de repente queremos correr 3 horas, pues claro que sí va a haber ahí una descompensación. Pero punto y aparte, para regresar con el término de analito, es esa sustancia, es ese compuesto, es eso de interés que queremos averiguar, que lo queremos cuantificar, lo queremos separar. Mira, aquí lo tengo, aquí está, ácido láctico de los músculos después de que 3 horas de ejercicio sin parar, por ejemplo. En este caso, como son células fotosintéticas y que producen todo tipo de compuestos, pues entonces lo que queremos es aislar esos analitos, específicamente la ficocianina y ácidos grasos. Más en particular, lo que se le denomina, bueno, por sus siglas en inglés, GLA, que es el ácido gamma linolénico, que ese lo encontramos en membranas celulares y sobre todo, bueno, se ha reportado en Spirulina platensis, esta famosísima microalga cianobacteria que pues es la estrella que por la concentración de proteína que puede producir y que es la famosísimo, el suplemento dietético por excelencia de todos aquellos que o son veganos o son vegetarianos estrictos. Que de hecho, si se acuerdan, les había dejado por allí en nuestro curso de biología que si no lo han visto, por favor se los recomiendo, el documental de Game Changers o que los que cambian el juego. Porque ya ven que dicen que los que son físico-culturistas, que digo, si es cierto también, claro que se ha demostrado fisiológicamente, se requiere el consumo de aminoácidos, de proteína, para que obviamente nuestro tejido muscular se vaya recuperando y vaya engrosándose con los daños que estamos ocasionando con cada entrenamiento. Pero, no obstante, nuestra fisiología, nuestro organismo está más encaminado al procesamiento de la materia vegetal. O sea, no es que seamos vegetarianos estrictos, pero si consumimos mayor cantidad de materia vegetal, pero van a verse unos beneficios realmente perceptibles en nuestra fisiología y en nuestro organismo. No me dejarán mentir, vean ese documental, se lo recomiendo muchísimo. Si no lo han visto, claro. Y si no, si lo vuelven a ver, pues no pasa nada, digo, para reafirmar lo que estamos comentando. Game Changers. Entonces, bueno, ya estábamos mencionando, en el caso de este título, de esta portada, de este proyecto con su servidor, ya quedó establecido. Queremos comparar dos tipos de extracciones. El dióxido de carbono que lo apretujamos y lo calentamos, es decir, supercrítico, y la licuefacción hidrotermal, algo muy semejante, aumentamos temperatura, por eso es térmico y tiene que estar en fase acuosa, pues hidrotermal, ¿no? Hidrotérmico. Y esos dos nos van a servir para encontrar nuestros analitos, o sea, la ficocianina, ¿qué es la ficos? Ficos es alga, cianina es de color azul, una proteína azulosa, por eso la terminación ina, proteína. Entonces, la ficocianina, proteína azul de las algas, pues es un pigmento característico de estas cianobacterias que tiene muchos usos. Lo podemos aplicar para pigmentar alimentos, que si no mal recuerdo también podría tener algún efecto antioxidante, tienen que tenerlo, precisamente es la manera como se defienden las células fotosintéticas con el estrés, producen antioxidantes y en forma de pigmentos, puede ser, en el caso como en este muy particular de la ficocianina. Ficos, alga, cian es azul, ina, proteína, ¿no? Proteína de color azul producida por algas, así de sencillo. Ácido gamma-linolénico, bueno, habíamos dicho, son ácidos grasos, componentes estructurales tanto de las células como compuestos intracelulares. Ahora sí, estos analitos obtenidos de estos métodos de extracción, ¿de dónde los vamos a sacar? Esto sí me llamó muchísimo la atención y me gusta. ¿Por qué? Porque estamos tratando con nuestra propia megabiodiversidad. Especies de microalgas, bueno, no sé, no me consta, les soy totalmente honesto. Dice la doctora Mita, bueno, así le digo Mita, por no decirle Sangamitra. Ella asegura, perjura que logró aislar una especie desconocida biotecnológicamente hablando de un género. Lo que pasa es que si nos metemos en taxonomía con ese del árbol de la vida, y ya lo saben perfectamente bien, vamos a dejarlo sencillo. Por eso también tengo que hacer la aclaración. Ok, no es género espirulina, en realidad es artrospira. Ya se cambió, está en otro lado, pero por convención y que a todos nos quede claro, le seguimos diciendo de cariño el apelativo de espirulina. Pero bueno, salvando esa precisión, es una microalga aislada desde el lago de Chapala. O sea, ya conocemos muy bien que la zona lacustre, lo que antes se le conocía como el mar Chapálico, porque de hecho
probablemente no se los habían platicado, pero el lago de Chapala era parte del Océano Pacífico. Conforme, claro, que los movimientos telúricos, las placas tectónicas, desplazamiento, emergió la Sierra Madre Occidental, cortó su conexión con el Océano Pacífico. ¿Por ahí alguien tenía algún comentario? ¿O era ruido de fondo? Le quería preguntar algo, profe. Entonces, ¿el lago de Chapala tiene agua salada? Actualmente no, ya es más agua contaminada que salada, en eso estoy de acuerdo, pero Bueno, no, tenía. exacto, así es. Y las evidencias apuntan totalmente a eso, porque me pueden decir, ¿dónde quedó toda esa sal? Bueno, con el paso de los miles de años, claro, estamos hablando de millones, una vez que ya se formaron todos estos movimientos geológicos, cortaron el lago de Chapala con su comunicación con el Océano Pacífico, quedó todo un inmenso mar interno, pero conforme las lluvias, los mantos freáticos y toda el agua dulce que empezó a llenar ese campo lacustre, lo fue desalinizando, o sea, se fue diluyendo, vamos, en términos sencillos. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque me pueden decir, pero ¿y la sal? Ya la sal se fue en el río Santiago, ya se fue al mar, o sea, ya se fue, se desalinizó. Ahora, hay ejemplares, por ejemplo, creo que sí les había comentado, la lamprea, ya ven que es un pez acnato, no tiene mandíbula, es nada más la parte de la superior. Como por ejemplo, nosotros presentamos la mandíbula inferior y pues tenemos toda nuestra dentadura, ¿no? Somos heterodontos. En el caso de los acnatos, a ausencia de natos es mandíbula. Ausencia de, de la mandíbula, en el caso de las lampreas, son peces acnatos. Podemos decir de manera apropiada, pues sí, que son peces primitivos. ¿Por qué? Porque son los únicos, las lampreas, junto con los mixines, estos sí son totalmente del mar, son marinos, no hay en agua dulce, y las lampreas, en teoría, todas tienen que ser también de agua salada. Pero teníamos un ejemplar en el mar Chapálico, en la laguna de Chapala, pero pues ya lo exterminamos por la contaminadera que le hemos aventado de todo tipo de tonterías, ya no existe. Al menos hasta el último reporte, que, fíjense, ahí en el CUCBA, donde estudió su servidor, la carrera de biología, tienen en formol el, se presume que es el último ejemplar que existía en el lago de Chapala de Lamprea, de agua dulce, cuando estos ejemplares normalmente se encuentran distribuidos en los mares, o sea, son especies marinas. Ahora, nos preguntaríamos, bueno, pero si el lago de Chapala se encuentra a kilómetros del océano, ¿cómo es posible que una especie marina haya quedado en el lago de Chapala? Una evidencia que apunta perfectamente bien al comentario geológico que les estaba platicando, que antes era el mar, se cortó su conexión con el océano por los movimientos de las sierras occidental, de la Sierra Madre Occidental y la del Sur. Se hagan de cuenta que se levantaron unas murallas, ya no hay mar aquí, dijo Mesoamérica o el continente americano, lo que es México, y por lo consiguiente se levantaron sus titanes, que son estas sierras, que de hecho, ¿se acuerdan hace como 4 años, si no mal recuerdo, el huracán, era la Paulina o Paulette, creo, que se originó Algo en la... así. Ajá, empezaba con P, eso sí, sí me acuerdo, Paulina creo que era, que supuestamente, no, supuestamente no, realmente de acuerdo con los registros históricos ha sido el huracán más poderoso en la historia de la humanidad en el hemisferio norte. Pero Fíjense, las sierras los cortaron antes de llegar, ¿no? exactamente, hagan de cuenta como los ralladores de queso. Este huracán amenazaba con llegar a hasta Sonora, ¿no? Según esto. Bueno, estoy exagerando, pero por lo menos sí se consideraba que iba a llegar a la ciudad de Guadalajara como un huracán categoría. O sea, imagínense, era inaudito, algo que jamás, nunca había sucedido, al menos con el registro histórico de la humanidad, y sobre todo, bueno, del hemisferio occidental y del hemisferio norte, específicamente en México, un acontecimiento troposférico de estas magnitudes. O sea, inclusive le apodaron el meteoro. Entonces, este huracán, toda esta masa vamos a decir, fenómenos troposféricos, porque son vientos violentos que llevan tormentas, pues entonces amenazaba con ingresar al continente. ¿Pero por dónde quiso ingresar? Precisamente por la Sierra Madre Occidental. Entonces estos titanes le dijeron, pues vente, aquí te esperamos. Entonces hagan de cuenta que era el mismo efecto que sucede cuando ustedes rayan queso, cuando van a preparar, no sé, por ejemplo, lasaña o cualquier otro platillo que lleve queso rallado. Pues las montañas son precisamente el rallador. Su huracán, su meteoro, el más poderoso de la historia de la humanidad, pues empezó a rayarse literalmente con las cumbres de la sierra. Y entonces cuando llegó allá, ahora sí, al continente, tocó tierra, pues ya era más que una depresión tropical, eran vientos fuertecillos relativamente, pero nada que ver con todo el poderío que traía del océano. Entonces, de la misma forma, cortaron la porción del Océano Pacífico que estaba invadiendo Mesoamérica o todo el mar interno. Entonces ya no hay mar, le dijeron, te quedaste aquí, ahora te aguantas. Por lo tanto, el lago de Chapala se empezó, bueno, el mar Chapálico, con obviamente miles y miles de años con todo el ciclo del agua, las tormentas que lo iban llenando, lo iban drenando, lo iban lixiviando.
Eso es lixiviar, es que se lleven los minerales disueltos en el cuerpo de agua por la escorrentía, o sea, por las corrientes de agua que se están generando constantemente. Tanto lo que les decía, los mantos freáticos, que también almacenan agua subterránea, después emerge y esta corre, pues entonces ese mar se empezó a desalinizar. Claro que no fue de la noche a la mañana, o sea, claro que le dio tiempo suficiente a las especies marinas totalmente saladas, porque no solamente la lamprea del lago de Chapala, el pez blanco también era totalmente, era marino, pero conforme se fue paulatinamente desalinizando, pues esto les dio el tiempo suficiente para que se fuesen adaptando. Y en el mundo, pero es triste porque pues ya los hemos exterminado, eran los únicos ejemplares del que tenemos, bueno, aparte del lago Titicaca, me corrijo, hay caballitos de mar de agua dulce. Ojo, atención allí con eso también, ese fenómeno interesante. Pero regresemos a Norteamérica, a México, a la parte occidental, lo que denominamos que de hecho es el cuerpo lacustre más grande del mundo. Perdón, que es tu tontería, digo. El cuerpo lacustre más grande de la República. Ahí sí es cierto. Ahora, todos estos ejemplares que antes eran marinos tuvieron que estar, o los que no se pudieron adaptar y se extinguieron, y los que se quedaron, pues nos dijimos, pues ya nos quedamos hasta aquí atrapados en agua, se está haciendo agua dulce, tenemos que adaptarnos, y una de esas formas es como la lamprea de agua dulce se adaptó al mar Chapálico, convertido después en la laguna de Chapala. Ahora, ¿por qué les platico todo esto? Porque precisamente esa región lacustre, número uno, fue donde nosotros criamos el teocintla y producimos el maíz para el mundo. Número dos, es un sistema de humedales que es importantísimo en todo Norteamérica. Y número tres, pues se darán cuenta de la mega biodiversidad que alberga, y entre ellas microorganismos como microalgas que tienen un interés importantísimo en la biotecnología. Esas serían las justificaciones del por qué queremos trabajar con esa microalga. Y platicando precisamente, ok, bueno, ya para que nos quedara muy claro y entendido todo lo que es el título de esta presentación, de este proyecto. Primero que nada, ya sabemos, en cualquier presentación de lo que se trate, primero tenemos que tener sí o sí siempre nuestro título, es decir, nuestra portada. Así como también en el caso de cuando ustedes entregaron sus bitácoras, todos nos quedó claro, primer página tiene que ser la portada. ¿Por qué? Porque ahí viene tanto el título del trabajo, el nombre del responsable del que lo está presentando o digamos, el autor del mismo, y ya todos los demás datos adicionales, que por ejemplo sus asesores o en este caso del docente responsable del curso, etcétera, etcétera, como la flecha y demás. Pero eso sí, lo que no puede faltar es el título del. Acuérdense de que cuando estamos haciendo referencias, cuando citamos autores o trabajos, los tres elementos claves fundamentales para que esto pueda considerarse válido, es decir, la cita de la cual estamos haciendo referencia, número uno son los nombres de los autores o del autor en cuestión. Bien puede ser uno, dos o tres, o muchísimos más, que si se da el caso, empezando siempre por sus apellidos y posteriormente, ya, bueno, dependiendo si ustedes quieren seguir una u otra forma de citar, a veces empiezan con los nombres de pila y terminan con los apellidos, pero por lo usual, por lo regular, lo convencional en todos lados es comenzar por el primer apellido de los autores y continuar con las iniciales. Si le quieren agregar el segundo apellido, pues también es en inicial. O dependiendo las revistas indexadas o donde ustedes quieran compartir y publicar su trabajo, les indicarán, les dirán, ¿sabes qué? Pon nada más tu primer apellido y las demás con puras iniciales, empezando por tu segundo apellido si se lo quieres añadir y después tus nombres, FDJ, ¿no? Por ejemplo, en el caso de su servidor, Felipe de Jesús. Punto seguido por el año de la publicación. Vamos a suponer, ¿no? Que vamos a publicar este trabajo del título que estamos apreciando en la pantalla. Entonces estaría publicado para para el año de este año que está en curso. Entonces sería Bonilla, punto y coma, A, punto y coma, F, punto y coma. Bueno, podría ser opcional ponerle de J o nada más la J, punto, y seguido, y ya sería 2021, punto y seguido, y entonces ahora sí todo ese chorizón de título. Comparación de las tecnologías de extracción con CO2 supercrítico y licuefacción hidrotérmica para separación de ficocianina y ácido gamalinolénico de especies de microalgas espirulina subsalsa nativas de México. Todo y tal cual como está escrito así, como se publicó, tiene que aparecer en el título del trabajo. Este es un ejemplo para todos aquellos que obviamente cuando estén sacando su literatura, es decir, sus fichas bibliográficas, sus referencias de dónde citaron las fuentes de donde están mencionando su trabajo. Así, si está el chorizote de título, pues ni modo, así es como se tiene que escribir, así es como se le tiene que dejar, así es como se tiene que poner. Igual manera, si son 10, 20, no, bueno, no son tantos, pero vamos a suponer siendo extremistas, sí puede llegar a haber 12 autores de ese trabajo.
que porque se echaron la mano, que porque fue por los refrescos, que porque hizo no sé qué cosas, que porque sacó las copias y pues los agregan. Digo, pues está bien, ¿no? No pasa nada. Por eso todos estamos de acuerdo en que el importantísimo del proyecto del trabajo que se publicó es el primer autor. Por eso de repente en este ámbito, cuando nos movemos con lo de la investigación y con lo académico y con las publicaciones y todo esto, cuando te dicen, es que te voy a poner como primer autor. Claro que por supuesto que si es su tesis, ustedes son el primer autor. No puede ser que su asesor sea primer autor porque ustedes hicieron todo el trabajo. Digo, eso sería antiprofesional. No sé, puede llegar a pasar, sobre todo por aquellos que sean inexpertos y que no conozcan pues de este tipo de ambientes y que de repente pongan de primer autor a su asesor y ustedes como segundo, al que le van a dar el crédito es al que aparece primero. Por eso, por convención, todos entendemos, bueno, si aparece un chorizón de 15 autores, en realidad el que ahí importa es el primer autor. Por eso cuando dicen, vas a aparecer como primer autor, siempre asegúrense, digo, a menos que solamente ustedes hayan aportado algo así muy sencillo y que, vas a aparecer entre los 3, 4 primeros, 5, 6, no sé. Bueno, ya es una condecoración académica de que tienes una publicación en conjunto con otras personas, o con el primer autor que fue fulanito de tal, y te añadieron en esa investigación y apareces. Digo, es padre tener tu nombre en pues, publicaciones académicas, sobre todo de investigación, pues se vale. Pero lo importantísimo siempre, eso sí o sí, tienen que ser, en la medida de lo posible, ustedes el primer autor. Por ejemplo, en este caso, con esta tesis de doctorado, pues obviamente el primer autor y las publicaciones, porque obviamente me voy a cerciorar que así sea. No, aparte, mi asesora ya nos entendemos, ya tenemos sinergia, ya nos conocemos, sabemos cómo trabajar. No hacemos esas dagas, o sea, ya cuando se conocen muy bien y se tienen mucha confianza entre sus asesores, obviamente lo que buscan los asesores es que sus estudiantes, o en este caso sus doctorantes, o sus maestrantes, o sus estudiantes de licenciatura, se titulen, porque eso le va dando ya más cualitativos, para que posteriormente les sirva como peso de que, mira, tengo todo esto, aquí está este es mi currículum, ahora sí, hablando como un investigador. Órale, mira, pues tiene todos estos titulados, tiene todos estos trabajos, tiene todas estas ponencias, tiene todos estos congresos como invitado, etcétera, etcétera. Entonces, ya queda claro, la portada, pues el título y quién eres, ¿no? Y siempre cuando tú estás ante un público, pues a continuación, por ejemplo, hablando de su servidor, el biólogo Felipe Bonilla, me voy a procurar explicar el tema que se titula bla, 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 comparación de esto y el otro, de la espirulina de las que se aislaron en México, ¿no? Para hacerlo resumido. Y entonces, ahora sí, si le quieren dar las condecoraciones, pues este trabajo en conjunto como asesora del proyecto, pues es la doctora Sangamitra Candúal, que ella siempre en todo momento se encuentra al pendiente y nos mantenemos en constante comunicación, etcétera, etcétera. Digo, no hace falta, pero pues se le da su lugar, ¿no? Se sienten importante, digo, aparte de que es lo correcto, de que, pues yo estoy trabajando en conjunto con fulano, fulanita y con este, o con esta, en términos así como vulgares, pues, o coloquiales, no me refiero que, este de ahí o esta de allá, ¿no? Sino, bueno, distintas personas. Trabajamos en conjuntos, estamos involucrados en este proyecto, pues que queremos sacar adelante con todo este tipo de información. Entonces, número 2, hasta aquí yo creo que queda claro la portada. Digo, no tiene que estar así tal cual como yo se las estoy manifestando, pero eso sí, tiene que tener su título, tiene que ser el nombre del autor, en este caso ustedes que son los ponentes. Y bueno, en el caso de metodología, pues nada más ponerle docente de la asignatura, si gustan, digo, no se los obligo que lo pongan. Y ya, no, pues que el biólogo Felipe Bonilla, ¿no? Perfecto, excelente, muy bien. Vamos a escuchar tu información con relación a este tema que nos acabas de mencionar su título. Muy bien, número 2, así tal cual como el protocolo. Claro, aquí no le tienen que poner resumen de la investigación, digo, no es práctico, no tiene caso. Eso es únicamente cuando es el texto, cuando está en escrito, en extenso. Y como no tenemos el tiempo o por la razón que sea, o tenemos que revisar varios trabajos, leemos el resumen. Por ejemplo, en un congreso que son 150 exponentes, imagínense leer 150 trabajos de 15, 20 páginas cada uno, pues se van a llevar un buen rato. Para evitarse entonces y aprovechar mejor el tiempo, ustedes revisan, a ver, lee el resumen de la investigación. Y de esa forma, en un par de horas, 150, pero claro que se los avientan. ¿Por qué? Porque el resumen es eso, nada más les están expresando los resultados, lo más fundamental, lo más clave, lo necesario para entender en qué consiste ese trabajo, en qué trabajaron, cuáles fueron sus analitos o qué es lo que estuvieron experimentando y cuáles fueron sus resultados, y se acabó. A menos que tengan todo el tiempo del mundo, digo, ya no hablando en un congreso, sino, no sé, que ustedes están revisando información, pues entonces digo,
hay muchísimos detalles que se encuentran implícitos en el documento, en el cuerpo del texto, que no van a estar obviamente en el resumen, porque el resumen, como lo indica su nombre, pues es nada más, pues se trabajó con esta microalga, se obtuvieron estos analitos en esta concentración, en estas condiciones, se hizo esta extracción con estos métodos y se obtuvieron tanta cantidad, y el mejor fue este, por ejemplo, ¿no? El dióxido de carbono supercrítico. ¿Y cuánto nos tardamos? Menos de 3 minutos. Muy bien, trabajó con microalgas, no me interesa. Digo, siendo extremos, ¿no? O, por ejemplo, mira un trabajo de kinesiología. Se trabajó con una cantidad de X de pacientes que tenían lesiones en tal extremidad y que se les aplicó un ungüento que tenía concentraciones de esto y del otro. Y los resultados fueron que todos tuvieron una mejoría en menos de 15 días. Digo, por decir algo. Mira, este sí me interesa, pues ciencias de la salud y aparte con medicamento alternativo, sin aplicación de químicos ni nada raro. A ver, entonces ya veo los detalles. No, pues entonces ya veo los contenidos y ahora sí, el primero que tiene que contener es la introducción. Ya nos estamos adentrando en el tema. Ya leímos el resumen, ok, ya sé más o menos, me di una idea muy general de qué se trata esta investigación. Vámonos entonces, igual la presentación no tiene que tener resumen, eso es importantísimo, porque entonces no estás haciendo una presentación apropiada, lo que estás haciendo es repitiendo lo que tienes tú en tu publicado, en tu texto ya impreso. O sea, no es correcto. Algunos no sé si lo harán, yo no he visto, por lo mismo que les comparto, pero pues si lo hacen, digo, ahí es como de, entonces, ¿para qué me estás dando tu presentación si no mejor lo leo? O sea, no sé si me explico. Así que no, no hay necesidad, no lo hagan, por favor, porque al final, ya cuando terminan su presentación, dan un espacio de unos 10, mínimo 5, máximo 15 minutos para contestar preguntas. Así como de, fíjese que yo tengo una pregunta, kinesiólogo, kinesióloga. Usted menciona que el procedimiento que usted ha seguido para la rehabilitación de sus pacientes, etcétera, etcétera, y ya ustedes en base a su experiencia, sí, fíjese que una vez atendimos a un paciente que tenía esto y el otro y que por lo tanto se aplicó, se hizo, se recuperó y así de sencillo. Entonces, inmediatamente después de que ya presentamos la portada, ya tenemos claro quiénes somos, por qué estamos allí, estamos explicando y justificando el por qué vamos a presentar el tema, el título del trabajo. Entonces proseguimos con la introducción. ¿Qué es una introducción? Es simple y sencillamente un acercamiento. Como no tenemos resumen, tenemos introducción. Es el acercamiento más general posible de nuestro trabajo de investigación. En este caso, por ejemplo, que si estamos hablando de que se van a cultivar microalgas, pues hay que comentar qué son las microalgas. Muy de manera superficial, tampoco, no, que las procariontes como las cianobacterias y que tenemos una clasificación taxonómica que, por ejemplo, las algas verdes que se llaman que las clor... No, o sea, a menos que sea necesario porque nuestro trabajo está implicado y se sobreentiende que tiene que trabajar con taxonomía, bueno, en ese caso estoy de acuerdo. Bueno, dame la clasificación taxonómica de estas células y en base a eso tú vas a ir encaminándote a lo específico. Por esa razón vamos a trabajar con Anabaena, por ejemplo. Es un género de una cianobacteria, que es una microalga. Y ojo, que es complejo porque el término microalga pues es muy diferente para dependiendo a quién le pregunten. Para alguien es una célula que produce fotosíntesis, para otros dicen que tiene que tener cierto tipo de clorofila y que no pueden ser consideradas las bacterias. O sea, es un mundo de discusión. Para nosotros, digo, porque tampoco no nos vamos a volver expertos en microbiología, ni en botánica, ni en este tipo de cosas, pero está bien saberlo, no le hace daño a nadie. ¿Cómo es que entonces, por ejemplo, el término microalga es muy, acuérdense inclusive de los protozoarios. Es un grupo totalmente heterogéneo, porque incluso microalgas están dentro de los protozoarios y dentro de los monera, es decir, de las bacterias. Entonces, imagínense lo complejo y revoltoso que esto significa. Pero para simplificarnos la existencia, le decimos a toda célula con la capacidad de desarrollar la fotosíntesis, eso es una microalga. Y ojo, eso es parte de la introducción. Se tiene que mencionar para que, ok, entonces cuando mencione microalga, cualquier célula con la capacidad de desarrollar el fenómeno de la fotosíntesis. Y se acabó. Nos quitamos de problemas que si entramos, que si las clorelas, que si las anabaenas, que si las cinobacterias, que si no sé qué tanta cosa. Y en términos simples, todo lo que haga fotosíntesis, todo el agua verde, a eso le vamos a llamar una microalga. Estamos introduciendo al tema. Y si se fijan, no estoy siendo específico, no estoy deteniéndome así de manera exprofeso, total y completamente detallada,
pues es que las microalgas las vamos a encontrar dependiendo de sus características, que si son procariontes, bla, 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 ¿no? Etcétera, con todo lo que ya se dijo. Entonces, estoy introduciendo, número 2, después de la portada, donde ya está nuestro título y nuestro nombre, la introducción del tema. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? De células fotosintéticas, es lo que acabamos de mencionar. A eso es a lo que le vamos a denominar microalgas. Ahora, el subtítulo dice microalgas, los primeros habitantes del planeta, y es total y completamente cierto. Gracias a esas células es que tenemos nuestra atmósfera oxidante, o sea, con la concentración de oxígeno, bueno, actualmente es superior a lo que fue en un comienzo, obviamente, porque apenas estaba saturando. Pero sí, es un argumento, una declaración totalmente cierta que las microalgas fueron los primeros seres vivos que habitaron el planeta. Entonces aquí, para hacerlo más, vamos a decir, movido o eficiente o apropiado, lo numeré de 1 al 5, o sea, como puntos de introducción. Número 1, digo, no significa que todos y cada uno de ustedes lo tengan que hacer de la misma manera, es nada más como una guía. Lo pueden hacer así, le pueden poner un parrafito, eso sí es importantísimo. De preferencia, cuando sea presentación, ustedes procuren tener mayor material gráfico. Para eso es una presentación. Se supone que ustedes la información ya la conocen, ya la dominan, ya la saben. No van a estar leyendo lo que ustedes están presentando, porque entonces, pues, ¿de qué se trata? No saben del tema, se les nota que no lo dominan. Ese es un punto importantísimo que tener en cuenta. Claro, yo no les voy a exigir, yo no digo que no usen texto, atención con eso, por favor. Lo que procuro es que vayan mejorando sus presentaciones y en lugar de tener más texto, pongan más imagen, tengan más contenido gráfico, porque eso lo vuelve más llamativo y eso los va haciendo mejores al momento de presentar sus temas o sus investigaciones o lo que sea que quieran manifestar ante un público que los esté escuchando. De esa manera se vuelve menos tedioso porque hay de todo, o sea, por eso les digo, algunos están tan acostumbrados a tener puro texto en sus diapositivas que simple y sencillamente las leen y ni las leen bien, fíjense nada más que irónico. Hasta no tienen buenas puntuaciones, no lo saben pronunciar apropiadamente, o sea, se ve como que ni siquiera le dieron una repasada y eso se expresa, eso se manifiesta, es totalmente, no se puede ocultar. Para que a ustedes no quiero que les pase. Ahora, insisto, no es que sea estricto con ustedes de que no lo hiciste bien y pues ya ni modo, tienes tus 6, ¿no? Para nada, porque estamos practicando, no estamos ya asistiendo a un congreso, porque ahí pues ustedes solitos se reprueban. Digo, yo no tengo que darles una calificación por eso, pero por cuestión de practicar, está bien, digo, no pasa nada. Si ustedes en sus diapositivas le ponen más texto que otra cosa, bueno, pues ni modo, ¿no? Digo, está bien, lo están intentando, están mejorando, están practicando. No pasa nada. Entonces, regresando, punto y seguido. Si ustedes lo numeran en puntos importantes, pero claro que les funciona perfectamente porque va concatenado, va seguido, tiene una secuencia. Y de esa manera, número 1, si se fijan, comencé desde el subtítulo de que las microalgas fueron los primeros habitantes de nuestro planeta. Punto 1, el primero. Estas mismas, o sea, las microalgas, han existido desde que apareció el agua en forma líquida en la superficie de nuestro mundo. Y empieza entonces de manera secuencial la información. Número 2, su metabolismo es adaptable a todas las condiciones. En términos coloquiales, son a todo terreno. ¿Por qué? Porque son mixotróficas. Trofos es nutrición. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo autótrofo, significa que, obviamente, esto se los explico a ustedes. Esto no tendría que hacerlo en mi presentación de examen, pero digo, para cuestión didáctica y para practicar entre todos nosotros, por eso me detengo detenidamente a explicar esto. Ahora, ¿qué significa mixotrófico? Por eso los conceptos, las palabras y sus significados son esenciales que las sepamos manejar, sobre todo para hacer concisas las ideas y no tener que poner parrafotes, sino que con unas ideas, dos, tres sencillas, poder explicar algo muy complejo, pero porque sabemos manejar el lenguaje de una manera apropiada y expresar las ideas. Esa es parte importante e insistiré trascendental en la metodología de la investigación, porque como ya sabemos de nuestro tema, ya lo entendemos, ya en el mejor de los casos esperaría que lo dominen, porque ya le dedicaron tiempo, ya le dedicaron horas de lectura. Entonces, no, en teoría no hay nadie que sepa más de ese título, de ese tema, más que ustedes. Por eso les hacen preguntas. Digo, a veces nada más es como para a ver si es cierto que entendiste el tema, digo, dependiendo de las situaciones, pero cuando hacen un congreso, por ejemplo, cito nuevamente, si yo estoy interesado en alguna presentación de una kinesióloga o un kinesiólogo, y yo no sé, obviamente, porque no me dedico a eso y no soy experto, pero entiendo, es que me quise documentar para
presentarlo en mis clases con los kinesiólogos que están estudiando esa carrera. Yo pregunto, oye, fíjate que mencionaste por allí que la comunicación que se desarrolla entre los tejidos, que cuando existe un daño tisular, que si puede ser citotóxico, que si esto y el otro, que si la comunicación parácrina, ¿me puedes aclarar un poquito nada más entonces que cuando ocurre ese daño, digo, es un ejemplo, ¿no? Que se liberan factores intracelulares y de transcripción en las células adyacentes y que por lo tanto este podría considerarse un tipo de comunicación parácrina, bla, bla, bla. Ojo y atención con los términos que estoy empleando. No cualquiera los entendería. Ustedes ya lo hacen porque manejan y entienden esta información. A eso es a lo que voy, con el manejo adecuado, acertado y completamente bien dominado de los conceptos y sobre todo de la jerga técnica. Y ojo, atención con jerga significa ese cúmulo de expresiones y palabras que se utilizan en un ámbito, en un entorno. Vamos a decir las ciencias de la salud, por ejemplo. Entonces, cuando digo mixotrófico, en teoría todos los que escuchen mi presentación en el examen saben lo que eso significa. Pero digo, tampoco no está equivocado y errado que yo lo explique y que se quede sobreentendido. Cuando digo son mixotróficas y se adaptan a todo tipo de condiciones, ahí viene implícito. Su metabolismo, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren, se adapta. Si hay luz, van a hacer fotosíntesis, son autótrofas. Si no hay luz, van a absorber los nutrientes que se encuentran circundantes y son heterótrofas. Por eso, como no puedo decir, o tal vez sí, pero de manera apropiada el término es mixo, que se está mezclando lo autótrofo con lo heterótrofo mixotrófico. Por eso se emplea ese término. Por lo tanto, se adaptan de manera completamente sencilla a cualquier entorno en el que se encuentren. O sea, son unas supervivientes natas. Número 3, dice, se les encuentra en todos los ambientes acuáticos, así es. Cualquier cuerpo de agua no se encuentra libre de microalgas, ya sea en esporulas que estén ahí protegiditas, por ejemplo, en el caso de los procariontes, que sean estructuras de supervivencia hasta que se llene de agua, se hidraten, estas emergen y entonces empiezan otra vez a desarrollarse. Pero en todos los cuerpos de agua, o por lo menos donde la humedad sea considerable, vamos a encontrar, inclusive a los que les gusten las peceritas, los que tengan pececitos, por ejemplo, como su servidor, pero por supuesto que de repente se nos presenta, y es parte natural, o sea, eso no significa que lo tengamos descuidado, bueno, al menos que no las limpiemos y se vea todo feo, todo cochino, pero porque están en abundancia las microalgas. Pero si les hacemos cambios de agua cada 15 días, un mes, dependiendo de la cantidad de peces que mantengamos, porque pues obviamente hacen popó y desechos, pues esos nutrientes para este tipo de células, que son fotosintéticas, aprovechan la luz y estos nutrientes en el medio, pues para crecer y desarrollarse. Entonces siempre las vamos a encontrar en todos lados. ¿Por qué en lugar mejor de querer erradicarlas, que nunca lo vamos a conseguir, porque les estoy insistiendo? Si de por sí, o sea, lo que les decía al comienzo, el lago de Chapala, que lo estamos contaminando con todo tipo de cochinadas, pues las microalgas felices se ríen de nosotros, de que aviéntame lo que quieras, yo aquí voy a prosperar, porque para eso estoy diseñada. Ustedes humanos, cuando ya no puedan sobrevivir en su cochinero y se extingan, nosotras seguiremos aquí. Se escucha triste, pero es la realidad. Así es como funcionan, nos guste o no. Así como si nuestro planeta tiene o no humanidad, las microalgas van a seguir y van a seguir haciendo sus funciones. Entonces, se les encuentra en todos los ambientes acuáticos. Número 4, son una fuente importante, atención, y esto sí lo resalté, metabolitos de interés. Sabemos perfectamente lo que es un metabolito, un producto que se obtiene a través del metabolismo. En este caso, si hablamos de células fotosintéticas, bueno, pues obtienen la luz como un estímulo y desencadena todo un tipo de reacción bioquímica intracelular y producen cierto tipo de productos. Por eso le denominamos metabolitos de interés. Ejemplo, pigmentos, lo que decíamos que con la ficocianina, o por ejemplo, ácidos grasos, con el caso del GLA, ¿no? El ácido gamma-linolénico. Número 5, su cultivo es, atención, autosustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo prácticamente lo único que tengo que hacer es meter el microorganismo con el agua, con el cochinero, bueno, entre comillas, es decir, con las nutrientes, y solito crece. Yo no tengo que hacer nada. O sea, es súper práctico, son súper nobles cuando se les da lo que se necesita para que éstas crezcan y se desarrollen y se sigan replicando, y el cultivo se sigue dando por sí mismo. Yo cosecho y le vuelvo a poner los nutrientes que se consumieron con la cosecha previa, o sea, la biomasa que yo extraje de ese medio de cultivo tiene todos esos nutrientes transformados en metabolitos de interés, el que a mí el analito, acuérdense que el que yo estoy buscando. Entonces, si quiero seguir produciendo, están allí. Lo único que tengo que hacer es volverles a meter las cosas, por ejemplo, no sé, nutrientes, nitratos, sales, lo que sea, y estas vuelven a crecer, vuelven a generarse a sí mismas. O sea, no tengo que estar invirtiendo
en esperar hasta que formen semillitas y esas semillitas, digo, dependerá de los modelos biológicos que se utilicen para cada estudio. En este caso no hace falta, por eso digo que es autosustentable. Es súper práctico, o sea, es muy sencillo trabajar con ellas, claro, siempre y cuando sepas cómo tratarlas. Porque, por ejemplo, tengo compañeros que les fastidia trabajar con microalgas porque se les contaminan, que porque no les crecen. Y yo les digo, pues es que tienes que entenderlas. Bueno, no sé si entenderlas, pero por lo menos observar y entender cómo funcionan. Porque claro que estoy de acuerdo que hay muchísimos factores externos implicados en su sinergia, en su medio de cultivo, que si se ven amenazadas, que porque un procarionte las infectó y están ahí combatiendo con él y están compitiendo por los recursos, es todo un tema de microbiología que no hace falta meternos y ahondar en el mismo. Nada más, bueno, tienen ciertas condiciones para que crezcan apropiadamente, pero son sencillísimas, se los digo yo, porque pues he trabajado años con ellas. Y aparte por las peceritas y por todo lo que mantengo, pues están allí. Y me dicen, ah, mira, o más bien yo las observo y digo, ah, qué padre que tengo microalgas, porque sé que siempre van a estar en todos los cuerpos de agua. Bueno, número dos, después de la portada, pasamos a la introducción. Si se fijan, les hice bueno, obviamente, insisto, me detuve a explicar detenidamente cuando en realidad se supone que aquellos que escuchen toda esta información tienen ya cierto bagaje, cierta base, un fundamento de microbiología y de ciencia, y todos estos términos pues ya les quedarían claros. Pero si eso no es el caso, no hay problema, porque al final, cuando se hacen el tiempo de preguntas, oye biólogo, oye kinesiólogo, mencionaste un término que me llamó la atención, ¿podrías ahondar y explicar un poquito más, por favor, al respecto? Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Cuál es ese término con el que tienes duda? En mi caso, por ejemplo, no, pues es que dices que las mixotróficas, ¿qué quieres decir con eso? Ah, bueno, pues que dependiendo de las condiciones, que si tiene luz o no, los nutrientes disueltos en el medio, pues pueden ser autótrofas o heterótrofas, así de sencillo, ¿no? Ya dependerá del caso de estudio del que se trate de cada quien en el ámbito en el que nos estemos desenvolviendo, que también la jerga técnica, es decir, las palabras que se emplean, las expresiones determinantes de ese campo de estudio, pues variarán. Es lo que les decía inclusive, por ejemplo, ¿no? Que en leyes, ¿no? Que es que de acuerdo con el subíndice del apéndice del artículo del número no sé qué, bueno, pues ellos tendrán sus nomenclaturas y sus formas de referenciar, pues los documentos legales de los cuales se requiere para que se aplique la ley, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del ámbito del que tratemos, pues se van a tener sus propias jergas. Así de sencillo. Entonces, recapitulando, tenemos la portada, tenemos siempre sí o sí que tener introducción, esto es lo que acabamos de hacer nosotros, yo les compartí este tema, pero por ejemplo, lesiones en extremidades. Ok, para empezar, ¿qué es una extremidad? No, pues que los apéndices que tiene el cuerpo humano, que les permite la motilidad y sujetar y manipular nuestro entorno. ¿Y una lesión qué es? Ah, pues toda alteración de la función de estas extremidades. Ya si ustedes quieren ahondar, porque ya lo saben, no, pues que los tetrápodos, no, pues que los vertebrados, no, pues que las 5 características. Bueno, yo así los eduqué porque yo considero que era apropiado que fueran cultos y tuvieran toda esa información. Probablemente no sé si todavía lo recuerden y si no, bueno, lo haremos en su momento una recapitulación, que yo sé que sí. Si no, bueno, mientras más, insisto con eso, lo resalto, mientras más información ustedes manejen y contengan y sepan, mejor. Acuérdense que la información es poder, el saber es un poder. ¿Por qué? Porque estás bien informado, estás bien documentado, no te chamaquean, pues no te ven la cara tan fácil. A ver, ¿por qué dices eso? Si yo sé esto y el otro. Ah, bueno, lo que pasa es, y de esa forma ustedes se van volviendo profesionales. ¿Por qué? Porque manejan la información de una manera mucho más compleja. Insisto muchísimo con eso. Bueno, entonces, portada, introducción, ¿qué seguiría? Antecedentes. A ver, vamos a hacer una rápida dinámica ahorita, antes 15 minutos de que nos vayamos. ¿Qué es un antecedente? ¿Quién me lo puede explicar? Como lo dice inclusive su nombre. ¿Qué antecede? ¿Qué es eso? Suceso o acción que sucedió, obviamente, en el pasado. Tiene muy presente hasta la fecha porque dejó cierto impacto o hay residuos, por así decirlo, que dan paso a nuevas investigaciones futuras o de ahí desprende cierto conocimiento. ¿Sí lo entiendo? Va. Está bien, estoy de acuerdo con usted, salvo hacer una pequeña precisión. Sí, tiene inclusive bien entendido el concepto antes. Todo lo que está en el pretérito, todo lo que está en el pasado. Ahora, en términos sencillos, para nosotros en metodología, es toda la información que existía en el pasado antes de lo que conocemos hoy. No sé si me expliqué. Otra vez, toda la información
que existía en determinado espacio temporal. Ejemplo, si hablamos de la época de la Revolución Industrial, más atrás, si hablamos de la época medieval, por ejemplo, ¿no? En el hemisferio occidental de la Europa medieval, antes, cuando hablamos de, por ejemplo, en ese espacio de tiempo, el renacentismo. Si se fijan, estamos haciendo espacio macrotemporales. ¿Por qué? Porque así es como dividimos para facilitarnos el pasado de nuestra historia, la información que nosotros hemos acumulado en forma de humanidad, es todo eso antes de la actualidad. Entonces vamos más atrás que la revolución industrial, que el renacentismo, que la edad, el imperio romano, por ejemplo. Más atrás, bueno, hablando del hemisferio occidental, porque estamos dejando de lado los orientales, ¿no? Pero es algo muy semejante. Del imperio romano ya estamos, ojo, antes y después de Cristo, es una división temporal importantísima. Sean o no creyentes, nos guste o no, tenemos que dividir la historia en antes y después de Cristo para entender de qué momento estamos hablando. Fíjense qué interesante. Entonces, antes de Cristo, volvamos al siglo I, segundo y tercero y cuarto y quinto, que es cuando ya tenemos registros de la civilización, inclusive más atrás. Vámonos antes de Cristo hasta el 2500. ¿Quiénes estaban en ese entonces en la superficie de nuestro planeta? Egipcios, los olmecas y en Medio Oriente. Podrían ser sumerios, pero los sumerios están todavía en el 5000. Fíjense nada más, qué interesante. Pero bueno, no es clases de historia, pero es para darles un marco de referencia, para que entendamos qué significa un antecedente. Ahora, no existe una regla así que determinante, tajante, que te digan, tienes que empezar desde el origen de la humanidad o desde el origen de la civilización. Si ustedes gustan y quieren ahondar hasta el comienzo de la civilización, vamos a suponer, desde que se inventó la agricultura, ya inclusive estamos entrando en el paleolítico, cuando éramos cazadores recolectores, estábamos habitando la superficie del planeta. No éramos una amenaza para el ecosistema porque ni siquiera teníamos el número suficiente para tener un impacto significativo. Pero una vez que descubrimos la agricultura, pero entonces ya se crearon los asentamientos sedentarios. Fíjense, estos son los antecedentes de nuestra historia. ¿Desde cuándo comenzó? Cuando ya empezamos a llevar registros, recordémoslo. Entonces, ya estamos en el neolítico. O sea, cuando la revolución del neolítico, cuando nuestros ancestros descubrieron y desarrollaron el fenómeno de la agricultura, aprovechando la capacidad de las plantas de replicarse por mediante semillas, estas podían ser cultivadas y por lo consiguiente podríamos obtener fuentes de alimento renovables, porque todo el tiempo cada ciclo lo podemos repetir. Por lo consiguiente, se establecieron las primeras sociedades sedentarias y de allí fue que floreció y se desarrolló la civilización. ¿Por qué? Porque ya no teníamos que depender de buscar nuestros alimentos activamente. Ya los podíamos producir nosotros mismos en un estado, en un espacio delimitado, siempre y cuando estuviera cuidado, obviamente. Entonces, una vez que establecimos ya los fundamentos de las sociedades sedentarias, se desarrolló la civilización y de allí en adelante que empezamos a tener registros y que sabemos lo que sucedió en ese espacio temporal neolítico, antes de Cristo, en el estado, después de Cristo y todo lo que acabamos de hacer, pero ahora a la inversa. En lugar de retroceder, ahora avanzamos. Después de Cristo, Imperio Romano, caída del mismo, Edad Media, el renacentismo, edad actual de los descubrimientos, el descubrimiento de América, la revolución industrial hasta la revolución digital, actualmente con nosotros que estamos habitando en este espacio temporal de la historia de la humanidad. Ahora, es lo que les digo, no hay un consenso. A mí me gusta muchísimo, porque aparte me gusta la historia, ya lo saben. Si ustedes se van hasta el origen de la civilización, lo más común es que regresen hasta la Grecia clásica. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, porque son los filósofos por excelencia. Si ustedes empiezan desde allí sus antecedentes, está perfecto. Si quieren irse hasta la revolución del neolítico, pues adelante. Si se quieren ir hasta los primates homínidos del Ramapithecus, está perfecto. Es lo que les digo, no hay un consenso que diga, tiene que ser en el neolítico, tiene que ser en el antes de Cristo. No, o sea, esto dependiendo, a eso es a lo que le denominamos los alcances de su investigación. Si les gusta muchísimo la paleobiología, digo, no se van a ir hasta la primer microalga cianobacteria que originó la atmósfera oxidante. Si lo quieren hacer, ese es el alcance de su trabajo. Hacer un recuento, bueno, se empezó a llenar de oxígeno, surgieron los eucariontes, los primeros seres pluricelulares, los metazoarios, ya ahora sí, los que tenían diferenciación de tejidos, ya posteriormente se colonizó la Tierra, de los anfibios pasamos a los reptiles y después a los mamíferos y a las aves, y los mamíferos ya a los homínidos.
hasta los seres humanos. Digo, hicimos un recuento rapidísimo y todos esos son antecedentes, o sea, la información de antaño o de antes de todo lo que sabemos hoy en día. No sé si me explico con el concepto de antecedente. ¿Sí queda claro que es un antecedente ahora sí? Si no, lo volveremos a repetir con otros ejemplos y con otras ideas. No se preocupen. No se preocupen. Entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta con qué es? Más bien, cuando hagamos una presentación, primero que nada tiene que contener nuestra portada. ¿Qué tiene la portada? El título de nuestro trabajo y quiénes lo vamos a presentar, o sea, los autores del mismo. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué les voy a platicar? Así de sencillo. Pasamos a la siguiente, que sería la introducción al tema. ¿De qué estás hablando? Microalgas. Ah, ¿qué es una microalga? De manera sencilla, rápida y sucinta. ¿O qué es una lesión? ¿Qué es un tetrápodo? ¿Qué es un vertebrado? ¿Qué es lo que ustedes como kinesiología estudian, por ejemplo? La siguiente, ahora sí entramos a los antecedentes. ¿Qué sabemos en qué espacio temporal del pasado? Insisto, que desde que se originó la civilización de los humanos, no sé, del occidente, los griegos, ¿no? Vamos, súper citadísimos, los griegos clásicos. No, pues pensaban que la enfermedad era producto de malos pensamientos y de un mal comportamiento, etcétera, etcétera. Eso es lo que se sabía en ese momento. Seguimos avanzando, ok, ¿qué decían los medievales? No, que si te enfermabas era castigo divino, que porque te portabas mal y los pecados. Digo, bueno, a lo mejor en ese momento se creía eso. Seguimos avanzando. En la época, no sé, del renacentismo, o bueno, ya en la época industrial, pues ya se sabía gracias al uso del microscopio existían patógenos de microbios que podían infectarnos y por lo tanto se consideró que las enfermedades eran producto de estos seres microscópicos. Ok, seguimos avanzando. En la actualidad ya se sabe que los microbios, las bacterias, son oportunistas, que cuando encuentran la puerta de entrada, tal vez en una herida, provocan enfermedad, etcétera. Y si se fijan, hicimos un recuento de los antecedentes. ¿Qué se sabía de ese tema en esos momentos? Eso es hacer un recuento, eso es hacer la redacción de los antecedentes. Insisto, no tienen que volverse hasta ese pasado. Puede ser inmediato, por ejemplo, del siglo XX. Vamos a poner un ejemplo de los electrónicos. No, pues que desde que se inventó el teléfono con los inventores estadounidenses Graham Bell y con el Alva Edison, y que también involucrado con Tesla, Nikola Tesla, etcétera, etcétera. De ahí se fundaron las bases para la fabricación de dispositivos tecnológicos que pudieran captar la voz humana, por ejemplo, y no nos fuimos hasta atrás. Simple y sencillamente nos enfocamos hasta aquí, lo vamos a delimitar. Este es el alcance, este va a ser el comienzo de mis antecedentes. ¿Por qué? Porque lo que quiero platicar o explicar es el uso de la tecnología en dispositivos móviles y su uso excesivo y las enfermedades que esto puede ocasionar, por ejemplo. Entonces empezamos la delimitación de mis antecedentes desde el siglo XX. No me tengo que ir antes de Cristo, ni a los milenios después del Neolítico, ni nada de eso. Si ustedes gustan y quieren, pueden mencionarlo de manera muy resumida, de que desde siempre hemos utilizado herramientas para la resolución de problemas y esto es a lo que le denominamos la tecnología, lo que nos ayuda a resolver de manera más eficiente cualquier cosa que queramos hacer. Eso es un uso de herramienta y la tecnología, por supuesto que es una herramienta. Digo, eso es como yo lo haría, pero es una sugerencia. Digo, porque ya saben que me gusta la historia. Pero si ustedes se quieren nada más enfocar al siglo XX, pues se quedan en el siglo XX. ¿Y qué pasó en el siglo XX? Esos son los antecedentes. Pero bueno, si les parece, ya los dejo ir para que se tomen su receso. Muchísimas gracias a todos por su participación y por su asistencia, por escucharme y su paciencia. Si les parece, mañana no nos vemos, pero el día jueves sí. Y proseguimos entonces con las secciones de lo del método científico. ¿Sale? Sí, profe. Sale, profe, gracias. Hasta luego. Ok, profe. Al contrario, que estén muy bien. Cuídense, que estén bien. Hasta pronto. Buen día. Yes.